En los temas anteriores, donde estuvimos analizando algunas cosas que están en los textos de Segunda de Pedro, estuvimos poniendo nuestra atención en las personas que no obedecían ni seguían a Dios. Ahora, utilizando esos mismos textos, vamos a poner nuestra atención no en los que se rebelan contra Dios, no obedecen ni siguen a Dios, pero sí vamos a entender, vamos a analizar que mientras que hay personas que no quieren seguir a Dios, lo desobedecen, eligen el mal y el pecado para muerte de ellos, hay otros que sí siguen a Dios, le obedecen, y vamos a mirar en estos textos cómo Dios hace para proteger y cuidar a sus hijos que no se sienten bien con el pecado, que no quieren seguir el pecado, que se afligen viendo la maldad de las obras de los rebeldes contra Dios y cómo Dios cuida a sus hijos. Vamos a leer ahora eh, en el versículo 5, estamos leyendo en Segunda de Pedro, capítulo 2. Ahora vamos a poner nuestra atención en el versículo 5. Dice, y si Dios tampoco perdonó al mundo antediluviano, sino que guardó a Noé, miramos aquí cómo cuando las personas deciden ir contra Dios, desobedecer a Dios, esas personas que se rebelan contra Dios no tienen el cuidado de Dios. Pero cuando los hijos de Dios se ponen en el lugar de obedecer a Dios, en vez de rebelarse contra Dios y obedecen a Dios, entonces la Biblia enseña que Dios cuida a sus hijos de una manera especial. Y en este versículo 5 dice, sino que guardó a Noé. Noé era el pregonero de justicia, era el que enseñaba a los demás lo que Dios quería, enseñaba la palabra de Dios y los llamaba a un arrepentimiento. Mientras el Hijo de Dios, puesto en las manos de Dios, hacía la obra que Dios le encomendaba, dice la Biblia, sabe Dios guardar a Noé. ¿Sabe Dios guardar, proteger a cualquier hijo suyo que se pone en las manos de él, de Dios, para hacer la obra que Dios quiere que se haga? En el texto se señala a Noé como pregonero de justicia. Pregonero ya está diciendo que Noé estaba representando a Dios, estaba hablándole a las personas de Dios, porque el pregonero no es el que habla de lo suyo, sino el que habla lo que su dueño, su amo o su jefe o su Dios le está diciendo que haga. Mientras que los demás se rebelaban contra Dios, Noé era pregonero de Dios. Y cuando una persona se pone en las manos de Dios, se pone bajo el cuidado de Dios, Dios protege a esas personas. Y no solamente a esas personas, sino a los que tienen que ver con esas personas.
Aquí estamos usando el texto para hablar de Noé, que Dios lo guardó y lo protegió, pero no solamente a él. Dice el versículo 6, y se condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, y los puso de ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos. Ahora, atendiendo a la obra de Dios y al cuidado de Dios con sus hijos, porque Dios protegió no solo a Noé, sino a las 7 personas que estaban con él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Los padres, los esposos, las personas que dedican su vida a hacer la obra de Dios y a servir a Dios son beneficiados por la protección de Dios, pero también son influenciados sus hijos, su familia, las personas que tienen que ver con esa persona fiel a Dios, son influenciados y esa influencia hace que su familia, que las personas que están relacionadas con ese hijo fiel de Dios, también su familia va a recibir la protección y el cuidado de Dios. Comenzamos a leer de Sodoma y Gomorra. Ya nos fijamos en el tema anterior, cómo Sodoma y Gomorra se vendían al mal. No solamente ellos, sino las demás ciudades más pequeñas que estaban influenciadas por ellos. Pero en Sodoma había un hombre que era justo, que era un hijo de Dios, era Lot. Y cuando Lot veía la maldad floreciente, cuando Lot veía que las personas ni respetaban a Dios, eran malos, traidores y abusadores de las personas que estaban con ellos, se habían rebelado contra Dios hasta ir en contra de la misma naturaleza humana que Dios había creado, encendiéndose en sus deseos y en sus rebeliones. Allí estaba Lot, que era un hombre justo, y la Biblia dice que Lot fue cuidado también por Dios. Dice el versículo 7, y vamos a leer también el versículo 8. Y se libró al justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de los malvados. ¿Cómo estaba Lot? Era justo porque se entregaba a Dios, porque seguía a Dios y no solamente se entregaba y seguía, sino que respetaba y guardaba, no violaba la palabra de Dios, respetaba y seguía a Dios y a la ley de Dios. Y aquí dice que este justo Lot se abrumaba con las cosas malas que veía. El versículo 7, hablando del mismo Job, Lot dice, este justo que residía entre ellos, entre los de Sodoma y Gomorra, día tras día sufría en su buen corazón al ver y oír los hechos inicuos de esos injustos. La diferencia de acción entre el que sirve y sigue a Dios y el que se revela
contra Dios. El que cumple y obedece a Dios, cumple con la ley de Dios, ama a Dios y ama también a sus semejantes. Cuando los hombres que son injustos, que se rebelan contra Dios y no lo obedecen, se actúa, hace cosas en contra de Dios que ofenden a Dios y como no ama a su prójimo, sus acciones también son para dolor y sufrimiento de sus contemporáneos, de las personas que están junto a ellos, porque en vez de amar al bien, ama al mal y sigue al mal. Pero cuando un hijo de Dios está presente y es testigo ocular y escucha las palabras, escucha, ve y oye lo que los impíos hacen en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios y en contra de los mismos seres humanos, el Hijo de Dios siente dolor por las cosas malas que se hacen. Presenta aquí a Lot como una persona justa que le dolía en su corazón lo que veía y oía de las prácticas de los seres humanos. Poniendo nuestra atención un poco más detalladamente sobre las acciones injustas de los seres humanos, vamos a encontrar que no solamente los que no obedecen a Dios, los que no siguen su camino, se rebelan contra Dios, sino que tratan de hacer mal, de destruir a sus propios semejantes y de hacer sufrir a aquel que es fiel y que obedece a Dios. Lo que hemos estado analizando en los temas anteriores y en este y en el que viene es que así como la rebeldía contra Dios y la desobediencia a Dios y a su palabra tienen un fruto que es inevitablemente ese fruto, porque es de lo que se está alimentando el que se rebela contra Dios. Es un fruto que está en detrimento del bien de sus semejantes, de la dicha, de la felicidad de sus semejantes. También al estar en contra de Dios, dan tristeza a Dios, porque Dios no se complace en la muerte del impío que muere. Dios se complace en que el impío se arrepienta, vuelva de sus malos caminos y siga a Dios. Toda persona que se pone en las manos de Dios para hacer la obra de Dios, recibe el cuidado y la protección de Dios para su propia vida, pero también es una fuerza, un elemento que Dios utiliza para que bendiciendo a esas personas, esas bendiciones también alcanzan a otras personas que quieren obedecer a Dios y quieren seguir la senda del bien. Y esto nos lleva a otro análisis con respecto a la lucha entre el bien y el mal. Hemos hablado y hemos leído aquí cómo Lot y también Noé sufría por la conducta incorrecta, impía de los que se rebelan contra Dios. Pero esa conducta impía tiene un fruto que hemos estado mencionando y seguimos mencionando aquí, porque son dos aspectos lo que señalan. Está Dios con su amor,
con su plan de la redención, con sus mandamientos. Dios que ama al ser humano y lo ayuda para que el ser humano esté libre, que tenga el perdón de los pecados, que siga a Dios y siga a su prójimo, y el fruto que se tiene es un fruto para la vida. Y mientras que el Hijo de Dios está en las manos de Dios para seguirle, Dios está cuidando y protegiendo a sus hijos. Cuando Noé, la esposa de Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron salvados y protegidos porque ellos se pusieron en las manos de Dios, pero fueron influenciados por la obra de Noé. Job, o perdón, Lot, le dolía en su corazón las obras impías que se estaban haciendo. Le dolía en su corazón el mal de todas las cosas que se estaban haciendo. Y la palabra de Dios dice que Dios cuidaba, sabe cómo guardar a su hijo, protege a su hijo, porque su hijo está sufriendo por las cosas malas que se han estado haciendo. He estado compartiendo y estoy compartiendo estos textos porque aquí recibimos otra enseñanza, que así como sucedió con el pasado, que Dios protegió a Noé, que protegió a Lot y a su descendencia, a los que quisieron seguirle, también en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, tan cerca del fin del mundo, donde la mentira prevalece, donde la verdad se enseña como la mentira, se enseña como si fuera verdad y la verdad se desecha como si fuera mentira, mientras que los seres humanos, su inclinación es directa e irse a la rebelión contra Dios y la desobediencia contra Dios. Dios sabe a sus hijos protegerlos, cuidarlos, guardarlos de la tentación del mal y darles también el triunfo final contra todas las cosas malas. Hoy en día, la maldad prevalece más que nunca antes. La rebelión contra Dios es más grande que nunca antes. ¿Por qué la maldad presente es más grande? Porque hemos tenido y tenemos la palabra, la Biblia, que la Biblia nos enseña las cosas malas que se hacían, pero también nos enseña el camino correcto que debemos seguir para honrar a Dios. Recibimos el llamado de Dios y la fortaleza de Dios para rebelarnos contra el mal y vencer al mal, no con la fuerza nuestra, sino con la fuerza con que contó Noé, la fuerza con la que contó Lot, la fuerza de Dios que se entrega a los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos necesidad de ver el mal, de complacernos con las cosas que están mal, y sí tenemos la seguridad que si nuestra vista está, si nuestra vista, repito, está puesta en Dios, damos nuestro corazón a Dios, le amamos, le obedecemos, le seguimos. Si tan cierto era que Dios no perdonaba a los que seguían el mal y recibirían el daño,
Por ejemplo, el diluvio vino, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron destruidas, pero así como Dios protegió a Noé y a su familia y protegió a Lot, así también Dios nos protege a nosotros. Cuando estoy hablando de esto, no estoy pensando solamente en estas pruebas bíblicas que se habla de Noé y de Lot, sino pensando en nuestros propios días. No solamente en el mundo que desobedece a Dios, sino en el mundo que dice que obedece a Dios, que dice que se entrega a Dios, y en vez de honrar a Dios con su vida y con su ejemplo, y en vez de orar y ayudar a nuestros hermanos, vemos el pecado que prolifera. Vemos hijos de Dios que se llaman ser hijos de Dios, pero no obedecen a Dios, ni llevan una vida en armonía con lo que Dios dice en su palabra. Y no solamente en la obediencia y desobediencia con respecto a lo que uno hace en la vida, sino también que se enseñan doctrinas equivocadas, se nos enseñan verdades que no se obedecen como si fueran cosas malas y se enseña a obedecer herejías que no son verdades, como que el ser humano pierde la visión característica de la iglesia de la Odisea. Piensa que lo sabe todo, que lo tiene todo y no tiene nada. Y Dios manda el mensaje: compra vestiduras blancas, unge tus ojos con colirio, haz las obras de fe y amor que tienen que ver con las piedras preciosas. Dios nos llama a sus hijos hoy en día para que la influencia de la maldad que prevalece y abunda no permee nuestra obediencia a Dios y nuestro amor a Dios, sino que nuestra coraza, la vestidura del cristiano, pueda estar puesta en nosotros por el cuidado y la protección de Dios. Si la consecuencia lógica de los transgresores es la perdición, también la consecuencia lógica de los hijos de Dios que le amamos, que amamos a nuestros semejantes y obedecemos a Dios, también la recompensa va a ser la protección de Dios y la vida eterna. Llego el tema hasta aquí. Te pido que lo compartas con otras personas y pido a Dios también que eso sea lo que suceda en nosotros. Que Dios nos cuide, nos libre del mal, nos libre de tentación y podamos ser victoriosos con Dios. Deseo esto para ti y también para mí. Nos vemos en nuestra próxima grabación.